Gabon guztioi, denboraldi berri bat martxan dago, hemen Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, noski, Radio Vitorian. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia. Hoy va a ser tertulia, conversación con un invitado sobre el Seminario Diocesano de Vitoria. Un gran edificio que actualmente vemos en la zona de Txagorritxu, un gran edificio que tiene por detrás mucha historia. En los estudios de Radio Vitoria, pues un viejo conocido de esta casa, porque ha sido colaborador en diferentes épocas. Alberto González de Langarica. Alberto, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Sacerdote. Sí. Así como el que te habla es periodista. Pues yo soy sacerdote. Sacerdote. ¿Has ejercido el sacerdocio dónde? Pues cuando me ordenaron para el Llodio. Llodio. Luego estuve en Cuartango, tenía 16 pueblecitos, con 180 personas en total. ¿Y dabas misa en los 16 por aquel entonces? Daba 3, 4 los domingos. Ajá. Luego estuve en Mendoza y Los Huetos. Y al mismo tiempo que estaba en Cuartango, en Mendoza y Los Huetos, llevaba el archivo diocesano y la delegación de patrimonio artístico de la diócesis. En el año 98 marché a Salamanca un año a estudiar. ¿A estudiar en el 98? Quería quedarme a Mili, pero no me dejaron. Me mandaron a Valencia. Y allí, entre unas cosas y otras, estuve pues hasta casi el año 95. 2 años de licenciatura, un año de doctorado que iba y venía. Pero ya mayor. Con 50 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ya el año 2006 defendí la tesis doctoral en Valencia y pues me dejaron en... antes estuve un año de cura en Txagorritxu, en el hospital. Y luego ya, pues ahora estoy de capellán de unas monjas carmelitas descalzas y en la biblioteca del seminario. La biblioteca muy grande con muy poca gente. Un sacerdote, por lo tanto, trabaja donde le mandan. Claro, bueno, tenemos voto de obediencia. Voto de obediencia. Eso significa que uno no tiene más que una cosa, decir, sí. Sí, buena. Sí, señor. Sí, buena. ¿Y cuándo se retira un cura? Un cura oficialmente se retira a los 75 años. 75. Y luego se queda en situación de disponible. ¿Disponible? Ajá. ¿Y qué significa eso de disponible? Pues echar una mano donde te puedas echar una mano. Depende cómo estés, claro. Ya. Todavía hoy me han estado hablando de un cura que tiene 88 años y todavía lleva 3 pueblecitos. Está bien. ¿Aquí en Álava? Aquí en Álava. Bueno, pues dentro de tus quehaceres también ha estado el trabajo en la biblioteca del seminario. Ahora sí, ahora es en la biblioteca. Antes estuve en el archivo, ahora estoy en la biblioteca. A ver, el seminario. Vamos a hablar primero de la institución. Esta misma mañana leíamos, la diócesis de Vitoria celebra su 150 aniversario. Bueno, primero me imagino que vino la diócesis y luego el seminario, ¿no? Sí, oficialmente es el año que viene. Mañana se hace los 150 años de que se firmó el decreto por el Papa. Inicialísima, me parece que se llama el decreto. Pero no se ejecutó hasta el día de San Prudencio del 62. Sí, 28 de abril de 1862. Se ejecutó. A partir de entonces nace ya la diócesis. Nace la diócesis de Vitoria. El nuncio lo delegó en el obispo de Palencia, y el obispo de Palencia vino a ejecutar la diócesis, y al día siguiente entró ya oficialmente el nuevo obispo. Uh-huh. Porque antes de la diócesis de Vitoria, ¿de quiénes dependían? ¿De dónde? ¿De qué institución? La parte principal de Vitoria, de Álava, pertenecía a Calahorra. Había unas zonas que pertenecían a Burgos y Santander. La zona de Valdegovía pertenecía a Burgos y la zona de Arceniga pertenecía a Santander. Uh-huh. Y dentro de la diócesis de Vitoria, cuando se crea hace 150 años, ¿están también las actuales de San Sebastián y Bilbao? Sí, entran. ¿Los 3 territorios? Los 3 territorios se desmembran de Pamplona, lo que era de Guipúzcoa más o menos, y el resto de Calahorra. Porque entonces Vizcaya y Guipúzcoa, San Sebastián, Bilbao, dependían de Pamplona. Parte de Guipúzcoa. Parte de Guipúzcoa dependía de Pamplona. Vizcaya y Álava pertenecían casi todo a Calahorra.
O sea, que Vizcaya también pertenecía a Calahorra, al igual que Álava. En cambio, Treviño se queda en Calahorra hasta 1950. Por aquello de que Treviño es Burgos, administrativamente hablando. No en el corazón de los alaveses, sí administrativamente hablando, se queda en Calahorra hasta los 50, en el siglo XX hablando. Y en ese momento se crea la diócesis de Vitoria, como bien dices, no sé si por aquel entonces pues sonaba raro, ¿no? Que de Vitoria colgaran Bilbao y San Sebastián. Digo porque sí, Vitoria era una población pequeña hace 150 años. Pero era la más céntrica. Era la más céntrica. En tiempos de Adriano VI, cuando fue elegido papa, estaba aquí y entonces prometió hacer Vitoria obispado. Pero como resulta que el pobre hombre pues duró 2 o 3 años, pues no le dio tiempo a ejecutar. Hombre, la más céntrica depende de cómo mires el mapa, ¿no? Si miras el mapa de las 3 provincias, la más céntrica es Vitoria de las 3. Te diría que Durango. Pero no... Tiene que ser una capital. Tiene que ser una capital. Bueno, y así como diócesis de Vitoria desde hace 150 años, Seminario Diocesano de Vitoria, no hablo del edificio actual de Chavorricho. El seminario se crea, el Seminario Diocesano se crea en 1880. 1880. Existía el seminario de Aguirre. 18 años después de la creación de la diócesis. Sí, estaba el seminario de Aguirre, que lo había fundado don Ambrosio de Aguirre allí por 1850, en lo que era los palacios Correa de Esquivel, que tanta guerra ha dado. Pero claro, viene el año 62, se crea la diócesis. Viene la última guerra carlista, con todo el cisco que había. Pues entonces no estaba el horno para bollos. Y entonces pues y hasta que el obispo Espinosa de los Monteros, que estaba en el 80, pues decide hacer un seminario. ¿Dónde? ¿En qué parte de la ciudad? Así como estaba la Fundación Aguirre en Escoriaza Esquivel, el seminario diocesano, que depende de la diócesis, pues al ladito, en lo que es el seminario viejo, que llamamos, una parte del seminario viejo, la parte más cercana a lo que sería el Portalón. Luego fue creciendo y ampliándose. Ese seminario se hizo en 3 fases consecutivas. Estamos hablando, porque hay que recordar que no todo el mundo sabe dónde estaba el seminario viejo. Enfrente de la catedral vieja. Enfrente de la catedral, ese patio interior. El cantón de las Pulmonías. Cantón de las Pulmonías, donde vemos también un arco que corresponde a qué iglesia. La iglesia de Bolívar. Bolívar. ¿La única iglesia donde vive un particular o no? ¿O hay más? En Bolívar, en la iglesia de Bolívar vive un particular, en Anclares de Gamboa otro. Sí, y creo que también en la zona de Caicedo, Sopeña. Así que corresponde ese arco a Bolívar, a la iglesia de Bolívar. Bueno, pues 1880. ¿Durante cuántos años estuvo el seminario ahí, en esa ubicación del Cantón de las Pulmonías? Hasta 1930. 1930, que es la creación del seminario actual. Sí, bueno, en tiempos de don Ramón Fernández de Piérola, allí a comienzos del siglo XX, hace 1900, compró unos terrenos en la zona de lo que era el antiguo cuartel de artillería, allí por la calle Santiago hacia Salburúa. Compró unos terrenos para hacer un seminario. Y tenía mucho dinero. Lo que pasa que murió él y el sucesor... ¿Tenía mucho dinero el obispo o la diócesis? Entonces se consideraba del obispo. Jesús. No. O sea, el millonario era el obispo. No, por el tema de la desamortización, los bienes estaban inscritos a nombre de una persona en vez de una institución, para que no venga otra desamortización. Correcto. Pero resulta que el obispo siguiente, Cadena y Eleta, el dinero se lo gastó en la Catedral Nueva y incluso vendió los terrenos de allí, de la zona del cuartel de Santiago, con lo cual ya no podía crecer el seminario. Así que una diócesis rica se quedó sin patrimonio por levantar la Catedral Nueva. ¿Por qué levantó Vitoria la Catedral Nueva, teniendo una joya como lo ha demostrado el paso del tiempo en Santa María? Tal como estaba entonces la catedral vieja, era un desastre. Era oscura, pequeña. Prácticamente no cabían ni los seminaristas en la catedral. Y entonces, con una diócesis grande, pues después de la de Toledo y Sevilla, era la diócesis más grande de España, y más grande y más pujante en cuanto al número de curas, de religiosas. Mira, estoy leyendo aquí, por ejemplo, que en 1863, en Álava había
436 localidades. Bueno, más o menos puede haber las mismas, porque yo algún recuerdo que tengo sobre las localidades que hay actualmente, por ahí andarán, servidas por 663 clérigos. ¿Cuántos habrá ahora? Pues ahora yo calculo que seremos unos 250, 300. Pero 250, claro, 300. Y yo tengo 61 y soy de los juveniles. Luego, ¿qué vienen? ¿Hay algún cadete? Este año, bueno, tenemos 3 a punto de ordenarse, los que terminaron el año pasado. Estamos hablando ahora de seminaristas. 3 a punto de ordenarse. ¿Es gente llegada desde otros puntos del planeta o no? No, son todos de aquí. Son y además, de aquí. todos son gente mayor. O sea, no está pasando lo que pasa con las monjas. No, aquí son todos gente de aquí, además con otras carreras anteriores. ¿Por qué este nombre de 1880, la inauguración del seminario conciliar? Porque estaba regido según el decreto sobre seminarios que publicó el Concilio de Trento allá hacia 1550-1560. Obligó que en cada diócesis hubiese un seminario, porque hasta entonces los seminaristas, los que tenían dinero, iban a las universidades a estudiar teología y cánones, que se decía, y los que no tenían dinero pues iban donde algún cura más espabilado que había por un pueblo de lado que tenía unos cuantos. Así las cosas. Nos has situado, que luego te he sacado un poco de ese centro de conversación, en comienzos del siglo XX, una diócesis rica que lo gasta todo en la catedral nueva, en la catedral de María Inmaculada. Pero venía esta pregunta a cómo que se levanta en Txagorritxu el nuevo seminario, que ya tiene 81 años, y se levanta en la zona donde lo conocemos actualmente. Pues muy sencillo. En el comienzo de casi todos los seminarios de España en esa época estaban hechos en antiguos conventos desamortizados. Eran edificios malos, en los que había muchas humedades, muchos fríos, mucho problema de tuberculosis. Fíjate el cantón de los pulmonías lo que podía dar. Y entonces los obispos de aquí se dieron cuenta de que pues había que... Primero era pequeño, pues el edificio para los seminaristas que había. ¿Cuántos estarían ahí? Pues en aquel tiempo podía haber 600, 800 allí, más los que... Esos eran los mayores, los pequeños estaban en pequeñas preceptorías. Y ahora ninguno. Ahora no hay ningún seminarista y entonces 600. 600, 800 podía haber. Había un seminario menor en Saturrarán, una preceptoría en Castillo de Javite, otra en Saturrarán, otra en La Guardia, otra en la zona de Pobes, por ahí. ¿Y ahí que había en esos localidades? Pequeños seminarios menores para 20 o 30, para los más pequeños, para los de 12, 14 años. Primero se les llevaba a la zona rural, digamos, antes de venir a la capital. Sí, se les iba formando allí pues por las comarcas, y cuando ya tenían 4 o 5 años de latín, venían aquí al seminario. ¿Y por qué se levanta en Txagorritxu? Dices por humedades, porque no eran edificios que estaban levantados correctamente, daban muchos problemas ya, no entraba la gente. ¿Por qué en esa ubicación, en ese punto de la ciudad donde lo conocemos, al final de Beato Tomás de Zumárraga? Porque era un terreno muy barato. Porque aquello era el extrarradio. Allí claro. Huertas y más huertas. No, ni huertas no había, porque aquello es una cascajera. Le llamaban la cascajera, eran unos terrenos muy baratos. Y el obispo quería que estén fuera de la ciudad. Entonces compró aquello. Terminaba la ciudad, luego no sé si estaba Ajuria, y después allí de Ajuria, camino de Ali, se levanta un seminario. Hubo una oportunidad, doña Elvira Zulueta dejó su herencia para hacer un seminario. Doña Elvira Zulueta, que murió muy joven, era hija del mayor negrero que ha habido en la historia de España. Y pues posiblemente por una cosa de arrepentimiento, por salvar a su padre, pues dejó su dinero para hacer el seminario. El Zulueta del palacio que conocemos en el Paseo de la Senda. Sí, pero para ella le hicieron el Palacio de Augustelo, que es el Palacio Provincial, el Museo Provincial. Su padre... No está mal, el nicho que le hicieron, Su padre era el del Palacio Zulueta, donde estaba Sancho el Sabio. No está mal, el apartamentito que le levantaron. Entonces costó bastante soltar el dinero, porque a su marido le dejó de usufructuario. Ella muere en el 18 y su testamentaría no se arregla hasta 1926 o 26. Y entonces es cuando se pone la primera piedra del seminario. El día de San Prudencio de 1926 se pone la primera piedra, que se inaugura el día de San Miguel de 1930. Ese cacho de edificio... San Miguel 1930. Ese cacho de edificio se construyó en 4 años. Tú bien lo has dicho. Y entonces el dinero de Zulueta se utiliza
para levantarlo. Eran 4,5 millones de pesetas de entonces. Está bien. El seminario costaba 6 y 1,5 millones fue de limosnas, pues de la gente. Que bastante necesitada estaría alguna, pero daba su limosna para levantar el seminario. ¿Qué era entonces un seminario? Porque hoy en día un seminario pues es un lugar vacío. ¿Pero qué era entonces era un seminario? Prácticamente era una universidad. Era la salida para mucha gente. Pues sí, pero daban una buena formación. ¿Para los humildes o para todos? Para todos. No, los riquillos solían ir al seminario de comillas. Al de comillas los riquillos. ¿Y los ricazos? Esos no iban al seminario. Pues sí, a Roma. Ah, a Roma, directamente. ¿Tú estuviste en ese seminario? Sí. Yo primero estudié en Molinuevo, porque también fue un seminario menor en los años 60, 70. Cuando todavía casi no se cabía en el grande, pues los 2 primeros cursos estábamos en Molinuevo, lo que había sido hospital infantil. Se cierra como hospital infantil al crearse la Seguridad Social, y como era una fundación del obispado y tenía que estar dedicado a la infancia y juventud, pues bueno, cuando aquello ya se cierra, por eso pasas a las diocesanas, porque tiene que estar siempre dedicado por los fundadores a una causa para los jóvenes. Un cacho de edificio. Quien no ha entrado en el seminario, ¿Eh? Quien no ha entrado en el seminario no sabe la amplitud, la cantidad de lugares y lo bien conservado que está. Aquello es tremendo. Aquello tiene campos de fútbol, frontones. 3 campos de fútbol, 3 frontones. Está la UNEF. Hay un montón de asociaciones repartidas por no sé cuántos sitios. Hay una capilla preciosa. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el ¿Sí? Centro de Informática Vasco. Allí ahora pueden entrar todavía muchas más cosas, si se habilita. No, ya más cosas no cabrían. No. Y luego hay un patio interior también tremendo. Yo, es que viendo aquello, imaginándome cientos de jóvenes corriendo por los pasillos, aquello tenía que ser uno de los lugares con, en algunos momentos, cuando os daban recreo, de mayor ruido de la ciudad. En los pasillos no se podía correr, No había que ir en filas. Bueno, todos formales, no sé si diréis. En los pasillos no se podía correr, había que ir en filas. O sea que 3 campos de fútbol para correr. Y 3 frontones, abiertos y 3 cerrados. Tremendo, tremendo. Pero era una infraestructura necesaria, no solo para Vitoria, sino para la diócesis. Para todo el País Vasco, para el País Vasco. Cuando se divide la diócesis en 1950 fue una auténtica bronca. Tanto por parte de los curas como por parte de la gente. No entendía. ¿Cuándo? Se divide la diócesis en 3. En 3. Y entonces Treviño pasa... ¿Y Orduña también? Sí, Orduña pasa, desde el principio pasó a Álava. ¿Y bronca por qué? Porque no entendían por qué esa separación. Porque el separar divide. Y divide y disminuye la calidad. Cuanto más grande es el grupo, mejor calidad hay. De hecho, la Iglesia ya hizo la fusión a 3 hace tiempo. Aunque luego montó cajas por territorios. Sí. El seminario de Vitoria en los años... Bueno, en todo el siglo XX ha estado considerado de los mejores de España y del mundo. Por la calidad de su profesorado, por el edificio, pero sobre todo por la calidad de su profesorado y por las condiciones en las que se estaba. A ver, ilustres sacerdotes que han sido formados en el seminario. Y yo, pues no sé, Barandiarán, don Manuel Ecuona, y luego Mañaricú, el de Bilbao, y luego pues obispos, Larrea, Uriarte, Suquía, Setién, todos han sido seminaristas de aquí y profesores de aquí. ¿Ya los actuales obispos no? Ya esos Asurmendi... No, Asurmendi es salesiano. Munilla, aunque es de San Sebastián, se estudió creo que en Madrid. Y Z creo que en Madrid o Córdoba. Ya son otras cosas que han pasado. Me haces así con las manos, cosas que han pasado. Bueno, el seminario, 81 años. ¿Qué momentos históricos ha vivido ese edificio? Momentos clave. Bueno, pues a la inauguración vino el rey y el nuncio. Una gran fiesta. Don Mateo Mújica, que era el obispo que lo inauguró, que puso la primera piedra, era Fray Zacarías Martínez, que había sido un fraile del Escorial. Ese puso la primera piedra y don Mateo Mújica la inauguró. Y don Mateo Mújica, cuando iba a inaugurar el seminario, decía, sí,
Fray Zacarías puso la primera piedra, pero yo tengo que pagar las tejas. Pues ese fue un gran momento. Luego durante la guerra sirvió de hospital. Y después de la guerra ya, bueno, siempre había habido un gran movimiento misional, la Academia Misional San Pablo. Y al haber tantos sacerdotes y ese movimiento, pues es la creación de las misiones diocesanas en 1948, que empiezan en Ecuador, después pasan a Venezuela, a Brasil, a Chile, a Angola, a Ruanda, y ya últimamente solo estamos en Ecuador. Y a Ecuador y Angola vamos. Y Mateo Mújica, este hombre luego terminó como terminó, ¿no? Pues sí, resulta que él era un hombre eminentemente conservador. Podríamos decir que casi carlista. Pero, pues, con la República se llevó muy mal. La República lo desterró. Y luego vino Franco y también lo desterró. El teléfono de Langarica que suena. Ya está apagado. ¿Se puede saber quién era? No, yo ni he mirado. El obispo no te llamaba, ¿no? No creo que no. Bueno. Pues decías que terminó desterrado por Franco. Por Franco. A pesar de su carácter conservador y pasado carlista, digamos, ¿no? Venir de la ideología carlista. Sí, por no condenar al nacionalismo. Al nacionalismo vasco. Él decía que eran católicos. Todo eso le pasó en el momento en el que Franco... En el 36. Bueno, le despachan en el 37. ¿Y a dónde lo llevan? Pues lo mandan a Roma. Y luego de Roma, pues estuvo exiliado en el País Vasco francés hasta 1960, más o menos. ¿Que murió? Murió en el 69. Desde luego que Mateo Mújica, una de las personas que ha pasado a la historia de la ciudad. Había estudiado aquí también, que había sido obispo de Pamplona y de, no sé si Ávila o Burto de Osma por ahí antes. ¿Cuándo crees que cuando se inaugura en 1930, así como se respiraba un ambiente de mayor libertad que el 36, que el 38, que el 39 y que la década de los 40, crees que pasaba lo mismo en el seminario? Después de la guerra también la Iglesia o instituciones como un seminario viven una época más oscura, ¿o no? ¿O el seminario era un remanso de libertad y de paz? Sí, era un remanso de libertad y de paz hacia adentro, pero todavía en los años 60 algunas revistas del seminario no pasó la censura del gobierno y la tuvieron que picar. ¿Revistas editadas por el seminario? Sí. Así que había más libertad dentro del seminario que fuera. Sí, el seminario pues cogió fama de nacionalista en los tiempos de la República, porque promovía las clases de euskera, porque claro, había que enseñarles euskera a los curas que iban a ir a Guipúzcoa y Vizcaya. Don José Miguel Barrandieran pues funda los laboratorios de Euskofolklore para estudiar la cultura vasca. Don Manuel de Corna estudia la literatura vasca. Entonces eso, pues a los que ganan la guerra no les gustó. Y a partir de entonces ya no se necesitaba clase de euskera, porque el cura no sé qué libertad tenía también para dar... No, clase de euskera ha habido siempre. Sí, a pesar del franquismo. Yo todavía he tenido clases de euskera en el seminario, además con grandes profesores. Así que a pesar de que el régimen lo veía como lo veía, de puertas adentro... Había una banda de chisturaris y había un grupo de danzas vascas entre los chavales. Por cierto, tú entras en los 60. Sí, en 62. ¿Por qué entras? ¿Por qué entras seminarista? ¿Por iniciativa propia o porque te empuja el padre? No, mi padre no quería. ¿No quería? No, porque veía cómo era el cura de mi pueblo. Y yo quería ser como él. ¿Qué veías? ¿Querías ser como él? Claro. O sea, a tu padre no le gustaba un pelo, aquel cura, y a ti te... No, a mí sí, al cura sí, pero yo quería ser como el cura de mi pueblo, que era un cura muy bueno. ¿Qué es ser un cura muy bueno, Langarica? Pues muy servicial, muy atento a los pobres, a los sencillos. Es José Ángel Lacalle, el de la Catedral Vieja. Bueno, entonces no me digas más. José Ángel López de la Calle. ¿Y ese es el hombre que crees que...? Sí. ¿Era así José Ángel? Tal y igual, como sí. Igual. Hoy en día José Ángel dice que
que cada uno dentro de la Iglesia tiene que hacer lo que le toca o lo que cree que tiene que hacer, y a él le toca estar con los más necesitados, sí, pues siempre, los habitantes del casco histórico, del casco viejo de entonces, Vitoria-Gasteiz, y les da de comer. En los pueblos, entonces no es que hubiese pobres, pero había gente necesitada. Yo me acuerdo de una familia que se murió la madre con unos chavales muy pequeños y uno de ellos andaba muy mal del corazón. Pues José Ángel iba todas las noches a cuidarlo. ¿Te arrepientes de haber tomado aquella decisión? No. Bien, ¿te has arrepentido en algún momento? No. Tampoco. Explícanos cómo era el día a día del seminario. ¿Cómo era aquello? Uno traspasaba pues ese lugar con unas columnas que vemos, que es la entrada principal, tiene una ala a la derecha, otra a la izquierda, ya que luego es un mundo. Como pues nos levantábamos a las 7:30 o a las 8. Bajábamos a la capilla. Estaremos un rato de oración y la misa. Luego íbamos a desayunar. Y luego había 2 horas de clase. A la mañana y otras 2 a la tarde. Para cada hora de clase había 1 hora de estudio antes. Entre las 2 horas de la mañana, de 11 menos cuarto, 11 y cuarto o así, había un recreo. Luego venía la comida, una visita al Santísimo antes de la comida. Después, a las 3:30, empezábamos otra vez las clases de la tarde, 1 hora de clase y 1 hora de estudio, 2 horas de recreo, a las 6 otra hora de estudio, de clase, rosario, dormir, comer, cenar, el rosario y a la cama. ¿De lunes a domingo igual? Bueno, los sábados a la tarde no había clases y los domingos tampoco. ¿Uno podía salir de la instalación? Sí, al dentista o alguna cosa. Pero, no sé, ¿no podía quedar con los amigos? No se podía salir. ¿Ni un sábado ni un domingo? No, cuando tocaba vacaciones. Pues vacaciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano. Y en verano además, pues por fiestas de Vitoria había que estar de días dentro del seminario. Cursillo de verano, que se llamaba, que era, ¿no? Así que actividades extraescolares. El sábado no tenía libertad a la tarde y se le decía, puedes ir a casa. No. Íbamos eso de eso luego ha cambiado con el paso. Claro, sí, eso ya en los años 70 cambió, pero en los años 60 y anteriormente tengo idea de que en los años 30, 40 no iban a casa ni por Navidad. ¿Y nunca pensasteis los que estabais dentro? Bueno, me imagino que la libertad de salir siempre existía, de salir y no volver. Ah, claro, eso es así. Que aquí era una pequeña cárcel. Bueno, una pequeña. En lo físico era una gran cárcel, pero que bueno, no estaba dentro de unas vallas. Porque éramos felices. Ahí uno hacía amigos. Claro, amigos para toda la vida. Incluso los que se marchaban o los echaban, pues después conservas una gran amistad. ¿A quiénes echaban? Pues se solía echar primero a los que tenían alguna conducta un poco irregular, por decirlo de una forma. Y luego pues a los que en la cuestión de notas pues no daban lo que tenían que dar. Pues si suspendías 2 asignaturas, repetías curso. Si la que suspendías era latín, repetías cursos. Si repetías 2 cursos seguidos, a casa. Y era uno de los mejores centros de formación que uno se podía encontrar en el territorio alavés. Y en español. O el mejor. Español y lo mejor. ¿Por qué? Si yo dijese la lista de los... Allí imagino en aquellas épocas escuela pública había, pero también estaban los curas impartiendo clases, ¿no? Los coras, sí, los marias. Sí. Tú dices que el mejor centro era el seminario. Por la disciplina y por la organización, y al estar internos te disipas menos. No sé si me explico. Suelen contar que cuando se iba a constituir el primer Parlamento vasco, bueno, se estaba constituyendo, pues empezaron allí a discutir en qué lengua había que hablar. Y Santiago Griñó, que era de AP, dijo, pues yo creo que en latín, porque todos hemos sido seminaristas. Desde luego, el salto de cura político, vamos, no tiene muchas papeletas. Pues había muchísimas. Durante una época, ¿eh? Ahora son abogados. Ahora ya no, pero entonces... Ahora son abogados o gente que ha estudiado Derecho. En la primera transición... Latín en el primer Parlamento vasco. ¿Y cuáles eran los momentos de ocio? ¿Con qué uno soñaba? No sé. Pues mira, sí, la formación, los domingos, eso está muy bien. Pero los domingos a la tarde había cine o alguna horita de teatro. Entre semana, pues había ratos de ocio. Había pues una rondalla, unas clases de guitarra, de chistu, de no sé qué, unas cosas de esas. Más luego, pues eso, mucho deporte, vamos.
Y me acuerdo cuando el seminario le ganaba al Alavés, en los años 60. ¿En qué categoría estaba el Alavés? Pues estaría en segunda. En segunda. ¿Y los seminaristas, la Unión Deportiva Seminarista le ganaba al Deportivo Alavés? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Setién, que era un gran delantero. Setién. Y era profesor, pero era un gran delantero. Planta ya tiene, para delantero. Y era un profesor que todos queríamos estar listos como Setién, porque... ¿Qué recuerdos tienes de algunas personas de estas conocidas? Has tenido oportunidad de estar con Setién por lo que vemos, pero no sé, has conocido a Barandiarán, a otros... Sí, no, a Barandiarán ya le conocía ancianito cuando fue a hacer unas excavaciones en mi pueblo. Yo era seminarista de segundo o tercero en latín y le ayudaba a misa a la mañana y después estaba todo el día con él. ¿En qué pueblo, Alberto? En San Román, pero él estaba excavando Erilas, pero le venía mejor vivir en San Román que en Erilas. Y entonces... A las 7 de la mañana me despertaba para que vaya a ayudarle a misa y luego me pasaba todo el día a ver con él. Pero don José Miguel Banderán, don José Zunzunegui era un gran tipo, don Ignacio Tellechea, el mismo Larrea, hay muchos profesores de los más conocidos, ¿no? Luego, pues tú hablabas de campos y de frontones. Uno recuerda, ¿no?, la utilización que ha hecho la ciudadanía de Vitoria de esos frontones y de esas instalaciones. Iba mucha gente a jugar a los campos de fútbol y a los frontones a Vitoria. ¿Cómo ha sido esa relación entre la ciudad y el seminario? ¿Era una relación fluida o la gente de Vitoria no sabía muy bien cómo era el porque seminario? aquello era el fin del mundo. Ir al seminario era ir al fin del mundo. Pues si en Vitoria se acababa en lo que es la avenida. Ni eso, ¿verdad? Gorbea. Pero bueno, estaba camino de Ali. Sí, hoy estaba una señora que vivía enfrente del seminario y me dice, si esto era un desierto, decía, vivíamos aquí 4 casicas. Tengo unos recuerdos, dice, porque el portero del seminario, porque entonces no había teléfono por aquella zona, dice, el portero del seminario nos venía a llamar a casa cuando teníamos alguna llamada. Y no tenía mucha relación la ciudad con el seminario, a pesar de que muchos de los hijos de la ciudad estaban allí. Sí, bueno, se tenía relación porque se podía ir a visitar. Los domingos a la tarde y los jueves a la tarde había visita, lo que se llamaba visita, que iban a visitar a los familiares, te llevaban la ropa limpia y recogían la bolsa de la ropa sucia. Oye, ¿estás de acuerdo tú, Alberto, con eso de que Vitoria es una ciudad aburrida de curas, seminaristas, militares y modistas? No, eso la culpa la tuvo Pío Baroja, cuando escribió El cura de Monleón. Sí, había muchos cuarteles, pero que también había muchos curas y muchos negocios que vivían de los curas. Había 2 o 3 astrerías eclesiásticas, 2 o 3 tiendas de objetos religiosos. Linacero lo que más vendía eran cosas de libros religiosos. ¿Y no era una ciudad aburrida? Yo creo que no sé. Bueno, como eran todas las ciudades aburridas que Soria o Palencia entonces pues serían parecido o peor. Y actualmente este es el seminario, la vida que ha tenido. Y actualmente ¿qué tiene el seminario? Aparte, bueno, hemos dicho que un montón de servicios, empresas, asociaciones, bueno, empresas, pues está el Tribunal Vasco de Cuentas, pero un montón de asociaciones. Pues tiene la Facultad de Teología, que se funda en 1967, ¿no? De las primeras facultades de teología que se fundan en Vitoria, en España, mejor dicho. Y después tiene un instituto de ciencias religiosas para los religiosos y religiosas, donde pues van a clases, a cursos de actualización, etcétera. Aparte de la Facultad de Teología, pues hoy los alumnos son más seglares que seminaristas. ¿Cuántos alumnos tiene la Facultad de Teología? Pues en el curso institucional puede tener 50 o 60 o por ahí. En los cursos para religiosos y religiosas puede tener más, puede tener 100 y pico o más. ¿Allí vive alguien? ¿Ahora no hay seminaristas? ¿Allí vive alguien? Vivir, pues viven... ¿En aquel edificio? ¿Duerme alguien allí? Sí, el rector y 2 sacerdotes y 3 sacerdotes más. El rector y 3 sacerdotes más viven en un lugar en el que vivían cientos de personas, ahora viven en la actualidad. Porque si aparece un seminarista, un joven, ¿se abre el seminario solo para él o no? Yo creo que es para uno solo, no. ¿Y para 2 o para 3? Para 3 igual sí. Para 3 igual sí. Hay que hacer nido. Uno solo no dura una semana. De hecho, hace 5 o 6 años, cuando teníamos solo uno,
estuvo en Pamplona. Y cuando a los 2 años ya teníamos 3 nuestros y 3 adoptados de Guipúzcoa, pues se hizo un nido. Esos 3 son los que están a punto de ser ordenados. Los últimos seminaristas. Bueno, no, vendrán más. ¿Estás convencido? Pero esta crisis, la económica, está siendo larga, no, pero la de vocaciones... Pues la de vocaciones, pues no sé, pues no será... Yo suelo decir que en España hay mucho bobo, porque con lo bien que lo vivimos los curas, según dice la gente por la calle, y el paro que hay, pues algo falla en esa ecuación. No entiendes por qué los jóvenes no dan el paso. Pues sí, se entiende perfectamente por ver cómo está en la calle. O sea, tú el problema no lo ves dentro de la iglesia, sino en la calle. Sí. Si la gente joven, la mayoría no tiene inquietud religiosa, no se lo plantea. ¿Pero no crees que en parte también tiene que ver con la jerarquía eclesiástica? Yo creo que no. ¿Y lo de Madrid entonces qué ha sido? ¿El sueño de una noche o 3 noches de verano? Bueno, ¿o aquello que era? Eso es un festival. Ah, un festival. Mira, religioso pero festival. O sea, una parte, una fiesta. Aquí antes hubo mucha afición para ir los jóvenes a Tessé. ¿A dónde? A Tessé, a Francia. Resulta que iban allí, estaban una semana muy bien allí, venían muy contentos, pero el domingo siguiente no iban a misa. Bueno, pues no habéis entendido nada. Así que lo de Madrid ha sido un festival. Internacional, ¿no? Además, universal. Sí, no. Yo estuve en Roma en el 2000 con un grupo de 60 jóvenes de Valencia. Pues sí, salieron 2 curas, 2 para curas y 2 para monjas del grupo que llevaba yo de 60. Me imagino. Pero si esa proporción sigue lo de Madrid, pues saldrían cientos de curas y monjas. Pues se oye que han salido más de 400 para seminarios. 400 para seminarios del Festival de Madrid. No está mal, ¿no? No. Para seminarios de todo el planeta. No, de España. Ah, de España. De momento nadie ha ido a apuntarse al seminario de Vitoria, ¿no? Tras el festival. Aquí no. Aquí no. Bueno. ¿Y por qué no me estás hablando un poquito más? Yo creo que es por culpa mía. De 2 cosas que tenemos que hablar, que son la biblioteca y el archivo. Bueno, el archivo es independiente. Es el archivo del obispado que por razones de seguridad está allí. Cuando los ocuparon la casa del cochero del obispado, amenazaron con que si... ¿Dónde estaba Gasteche? Sí. Si se les despachaba de allí, pegaban fuego al obispado. Y entonces el obispo don José María Larrauri dijo, pues esto hay que sacarlo de aquí porque que se queme el edificio no pasa nada. Pero si se quema el archivo, porque es el archivo de todas las parroquias de Álava. Entonces se preparó una parcela del seminario para que esté allí porque aquello es un búnker. ¿El seminario? ¿Un búnker? ¿Por qué? Con unas paredes de piedra, todo el primer piso con rejas de hierro, todo de hormigón, aquello no se quema. Y ahí está el archivo. El archivo diocesano se llama. ¿Y esa documentación desde dónde viene? ¿De qué época es el primer documento? Pues los primeros documentos del archivo pueden ser del siglo XI-XII, que son algunas páginas musicales. Luego hay algunos documentos de Armentia, sí, también del siglo XI-XII. Luego está de la Catedral Vieja cuando era colegiata, que son los de Armentia. Y luego ya desde las parroquias, pues la mayoría comienza en el siglo XVI, pero hay muchas cosas del XV y del XIV. ¿Y este archivo ha estado en el obispado? Montehermoso. Bueno, estaba en las parroquias, pero en las parroquias de los pueblos no existe ninguna seguridad. Bueno, de hecho muchos libros están estropeados por la polilla, los ratones o la humedad. Entonces, pues lo lógico es que están en un sitio estanco y seguro. Y a disposición de todo el público. El obispado, que es donde vivía el obispo. Porque el obispo nunca ha vivido en el seminario. Larrauri sí. Larrauri sí. ¿Esa es una decisión personal? Sí. ¿Y por qué Larrauri apostó por vivir en el seminario, ahí con jóvenes? Bueno, en el seminario siempre ha habido unas habitaciones reservadas para el obispo. Él no tenía familia. Bueno, tenía una hermana muy mayor y un hermano disminuido psíquico. Entonces, pues mejor que en una residencia sacerdotal, vivía en el seminario, pero siendo obispo también, ¿no? Sí, siendo obispo, porque Peralta, por ejemplo, vivía en el obispado, pero claro, tenía Montehermoso. Tenía un secretario
y 3 monjitas para atenderle, pero es que tampoco era... Y la Raúl de paso controlaba mejor el seminario. ¿Qué quería controlar? A los seminaristas. ¿Y el actual dónde vive Asurmendi? En el Obispado Nuevo. En el Obispado de Vicente Goicoechea. Esa es la residencia actual de un obispo. Sí. Vicente Goicoechea. Bueno. Pues desde luego que si esto de ser obispo tiene menos dudas que ser cura, porque el cura le puede mover mucho, el obispo ya sabe que, oye, en Vicente Goicoechea. Bien, ¿y la biblioteca? Es independiente del archivo. Sí, la biblioteca es una biblioteca muy buena. La pena es que es muy poco conocida. Y será, yo creo que después de la de Deusto, será la mejor biblioteca del País Vasco. Porque, por ejemplo, pues la universidad tendrá muchos más libros. Pero la biblioteca de la universidad, a ser de una creación nueva, no podrá tener nunca lo que hay en la biblioteca del Seminario de Vitoria. ¿Qué es lo que hay en la biblioteca del Seminario de Vitoria? Pues hay 27 o 28 incunables, que son los libros anteriores a 1500. No está nada mal. Del siglo XVI, anteriores a 1600, puede haber 700, 800 libros. ¿Todos ellos religiosos, de temática religiosa? No, de todo. ¿De todo? ¿Qué son, donaciones? Pues bueno, luego te explicaré. Vale. Vale. Luego, del siglo XVII, pues hay algo más, del siglo XVIII más, del XIX hay muchísimo, y del XX ya, bueno, son unos 350.000 volúmenes catalogados, 9 kilómetros de estantería. De muy diversas temáticas. De todo. De todo. Desde ciencias naturales, veterinaria, agricultura, bueno, lo que más es teología y filosofía, historia de la Iglesia, pero es que de lo más variopinto que posible, por los orígenes de las distintas aportaciones que ha habido. ¿Cuál es tu trabajo allí, Alberto? Catalogar libros y ver a dónde tienen que ir, porque claro, a un libro hay que hacerle un carnet de identidad. ¿Y cuánto tiempo llevas catalogando? Pues desde el 2006. Pero hay un señor que lleva 35 años. 35 años catalogando. Y hay un señor que lleva. Y hay otros que han estado toda la vida. ¿Pero voluntarios? No, es un nombramiento que te hacen. Pues es un servicio más. Porque aquello hay que ¿Para mantener. Un seglar? ¿Para un seglar o...? No, seglares no hay más que una chica. Y bueno, ahora hay otro que es uno que trabaja para el gobierno, que está haciendo una catalogación especial para el gobierno central, por medio del gobierno vasco, para que en Internet se sepa lo que hay en todas las bibliotecas de España anteriores. Antes era hasta 1900 y ahora hasta 1957. ¿La biblioteca no está digitalizada? ¿Pero cómo vas a digitalizar 350.000 volúmenes? Ni la NASA. Está informatizada. Informatizada, sí. Sabes qué libro hay y dónde está. Eso sí. ¿Es reciente o no? ¿Es reciente o no? Lo de la informatización. Pues llevará 10 o 12 años. 10 o 12 años. Bueno, se va informatizando según van entrando los libros. Primero se le hace una ficha, se pone la asignatura, a qué sección va a ir, y luego se le pone un número, y se le hace dos fichas de papel y otra ficha informática. ¿Y quién dejó allí los libros y quién los sigue dejando? No sé, bueno, ya te decía, donaciones o cómo llegan los libros. Cuando se crea el primer seminario, en 1880, pues el obispo compró una serie de libros. Al juntarse el seminario de Aguirre en 1930 con el seminario, pues los 5.000 o 6.000 libros que dejó don Ambrosio de Aguirre se incorporan a la biblioteca del seminario. Luego hay otro fondo muy importante, que no sabemos de cómo se consiguió, que era el de don José María de Álava, que era rector de la Universidad de Sevilla, era la biblioteca más importante de Sevilla en el siglo XIX, después de la Catedral de Sevilla. Que pues apareció aquí esta biblioteca, no sabemos cómo, creemos que por medio de Francisco Juan de Ayala, que era un político a la vez de aquí, que era pariente de él, que también dejó su biblioteca, unos 20.000 libros dejó de don Francisco Juan de Ayala. De lo de José María de Álava no sabemos lo que dejó, pero bueno, sabemos que el fondo antiguo, los incunables, los manuscritos y muchas cosas curiosas del siglo XVI y XVII, pues proceden de la biblioteca de José María Álava. Desde los incunables hasta manuscritos, hay manuscritos de 1300, hay unas obras
poéticas de Fernando de Herrera, con notas manuscritas de Quevedo. Hay cosas muy... Ahí dices libros de gran valor. Claro. Esos están cuidaditos, ¿eh? Sí, porque la seguridad será un elemento importante dentro de esta... Esos están en una sala aparte. Es un... ¿Qué me señalas? No, el dibujo. La seguridad te decía que es un elemento porque si Claro. es una biblioteca de este valor, lo tendréis que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, esos no se sacan a consulta, más que algún especialista. Pues si viene un especialista, hace poco vino una chica pues a ver lo de los manuscritos de Quevedo, pues entonces sí, con la máquina fotográfica puedo hacer allí las fotos, pero delante de uno de nosotros. Y poca gente la conoce, poco uso. Muy poco uso. Hoy en la mañana no hemos tenido más que 3 consultas. Y hay días que no, nadie. Y dice, yo me suelo poner malo, digo, con lo que cuestan los libros, con los libros tan buenos, tan raros que hay aquí, y que... Pero bueno, cuando algo no se conoce no suele ser en parte culpa de dos, de quien la lleva adelante esa iniciativa y de la gente también, pero... No, también de... hoy yo creo que por culpa de Internet los estudiantes no leen libros. ¿A esa conclusión no has llegado? Sí. ¿Y qué es lo que leen? Nada. Internet. Les mandan a hacer un trabajo, buscan en Internet o en una Twitter, una cosa de esas el tema, lo bajan y lo presentan como propio. Muchos, no digo todos, pero muchos. A mí me comentó un profesor de Valencia que suspendió toda una clase porque les mandó a hacer un trabajo sobre Lutero y todos le llevaron el mismo trabajo, lo bajaron directamente de Internet. Uh-huh. Y decía, por no saben ni copiar, que hubiesen cambiado el orden de los párrafos y el comienzo de las frases para que no se note. No saben ni copiar. Pues anima a la gente. ¿Por qué la gente tiene que acudir a la biblioteca del seminario? Pues porque pueden encontrar todo. ¿Sabes lo que son más abundan? Los que van a buscar el origen de su apellido. Porque tenemos eso se hace en la biblioteca, no en el archivo. Sí, porque tenemos una enciclopedia de apellidos y de escudos. Y ahora que se ha puesto de moda aquí la heráldica y sobre todo los jubilados o prejubilados que van a tallar su escudito de madera, pues van allí a buscarlo, porque es donde está la mejor colección. Uh-huh. Y eso sí que hace la gente, con lo del apellido. Oye, ¿había que jugar al fútbol con estas sotanas, ¿no? En los años 30 y 40 sí. Pero esto es muy incómodo, vamos a jugar al fútbol en condiciones. Pues los harían buenos futbolistas, ¿eh? Con estas faldas. ¿Y cuándo uno se pudo poner de corto? ¿Los seminaristas de qué Pues época? hacia los años 50. Pero corto hasta las rodillas, ¿eh? Sí, tipo portero italiano, hasta la rodilla. Bien. Una piscina le faltaba a esto. No, aquí no. Piscina tienen en el Seminario de Valencia y en el de Sevilla, aquí no. Así que sí que había piscina allí. En eso sí, pero aquí con el invierno que tenemos y con el verano y ¿cómo vamos a hacer una piscina para un mes? Que además están los seminaristas de vacaciones. Ya. Yo te quería aquí buscar la vuelta. Frontón y campo de fútbol, sí, pero... Bueno, pues no sé, ¿qué pasará? Ya para terminar, un minuto, Alberto. ¿Qué pasará con el seminario? ¿Desaparecerá? No, porque el año que viene tendremos 4 o 5 seminaristas, por lo menos. ¿Dónde los vas a fichar? No, ni en la calle. En boca a oreja. ¿Soléis fichar en la calle? Sí, siempre. ¿Y tú por qué no? Tú no entiendes, ¿verdad? Al joven que te dice, pues mira, ¿por qué no? Porque yo me vas a encerrar ahí y mira, yo quiero tener mi familia, casarme y esas cosas. Los que tres es un nuestros, problema lo de casarse. Los 3 nuestros de aquí, de que se han acabado ahora. Que se van a ordenar. Que se van a ordenar. 3 chicos mayores, todos ya con estudios superiores. Los 3 de guipuzcoanos, igual. Uno de ellos es un auténtico fenómeno, que yo me imagino que llegará muy lejos. Dentro de la iglesia. Uh-huh. Oye, ya para terminar aquí estoy con uno de los libros, Seminario de Castillo de Jabeitia. Cuando estaban las 3 diócesis... Cuando estaban las 3 diócesis en una, había un seminario en Castillo de Jabeitia y otro en Saturrarán. El de Saturrarán era para verano. Uh-huh. Y el de Castillo de Jabeitia, donde está ahora lo de no sé qué del PNV, el archivo histórico, no sé qué. Uh-huh. Hubo otro en Andoina hasta los años 1920 por ahí que se murió, que se quemó. Bueno, pues según Alberto González de Langarica tenemos seminario para rato.
Un edificio, desde luego, con mucha historia, que ha cumplido 81 años en una diócesis que a su vez ha cumplido 150 años. El territorio actual de la diócesis, que comprende 3.283 kilómetros cuadrados. Ahí están también Orduña y Treviño. 421 parroquias que configuran 2 zonas pastorales. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por estar una vez más en Radio Vitoria. Gracias a vosotros. Y gracias por a ver si esto sirve de algo. Bueno, ya veremos. Conmigo no cuentes, porque ya me pillas tarde.